Saludos a los que ya están conectados por ahí está mi esposa ya conectada. Bienvenidos a Cielos Abiertos para las Naciones. Estamos nuevamente como todos los lunes y el tema de hoy es el cielo con nosotros. Heaven with us. ¿Y qué quiere decir esto? Cielo con nosotros. Que nosotros no estamos lejos del cielo, no lejos de nosotros. Heaven with us, not away from us. Hoy tenemos una invitada que nos va a estar traduciendo. Espero que ya por ahí esté ya lista. Voy a ver por aquí. Saludos, estimado Ricardo Reyes, que por ahí está conectado ya también. Bendecidos. Joe Cruz, saludos, estimado. Saludos. Dice mi hermano por ahí que sí se escucha muy bien. Dice que voy a esperar un ratito para que se conecte la estimada hermana. El tema de hoy, lo vuelvo a repetir para los que no escucharon, es el cielo con nosotros, no lejos de nosotros. Heaven with us is not away from us, es en us. Así es de que espero un ratito que se conecte por ahí la hermana. Voy a ir iniciando un poquito para ir avanzando de lo que es el cielo en nosotros. Por mucho tiempo se nos ha hecho creer que ir al cielo es algo futuro, algo lejano de nosotros, pero en realidad el cielo con nosotros es una expresión de que ya habitamos en el cielo está en nosotros. Nosotros somos la morada de Cristo. Así es de que voy a ver por ahí si ya está conectada la hermana o no se conecta por ahí. Mándale mensaje por acá por WhatsApp.
Esperamos un poquito más y ya iniciamos. Sí, creo que voy a avanzar de una vez porque la hermana no ha podido entrar. Ah, vamos a introducir este estudio con el yo creo. Muchos tenemos diferentes conceptos en el yo creo, ¿verdad? Unos creen que el cielo está arriba y el cielo físico está ahí arriba, pero el cielo donde opera el eterno, donde está la eternidad. Creo que el cielo no está ausente de nosotros, simplemente no es un distinto futuro. Es lo que tenemos que entender, que no es un destino futuro que estamos esperando alcanzar, sino algo que ya nos habita, que ya habitamos en esa eternidad, que ya habitamos en esa vida. Y por muchos años se nos ha metido como cuando nos metían eso de cuando estábamos chiquitos, no sé a cuánto se nos inculcaba eso que los padres no sé, por mantenernos inocentes, uh, nos decían que nosotros veníamos de la cigüeña, que llegaba un ave y llegaba y nos dejaba ahí en la casa, ¿verdad? Y así mismo con el cielo, con muchos uh, cosas que hemos estado entendiendo, la religión nos ha metido que el cielo está lejos, que tenemos que ir al cielo, pero nosotros no fuimos diseñados para escapar de esta tierra, no fuimos diseñados para salir corriendo de aquí en un rapto. Por eso es muy importante que entendamos. En la escritura el cielo es la morada y la autoridad de Dios, no un lugar que reemplaza la tierra. Pero si vamos a Juan 17:3, ¿qué dice en Juan 17:3? Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. ¿Para qué lo envió Dios? Para un propósito, para que se cumpliera un propósito y Él habitar en nosotros y nosotros en Él. Y la tierra no es para salir de aquí y salir escapando. Por eso es muy importante que en las escrituras, entender que en las escrituras el cielo es la morada y autoridad de Dios, no un lugar que reemplaza la tierra, no un lugar al que hay que salir escapando. Por eso es muy importante que entendamos esta realidad. Si vamos a Salmos 115, 16. Por aquí lo tengo.
Los cielos, dice, los cielos pertenecen al Señor, pero la humanidad le ha, pero a la humanidad le ha dado la tierra. A nosotros se nos ha dado la tierra, no a escapar de la tierra. Bajo el antiguo pacto, cielos y tierra funcionaban juntos como un sistema de pacto. Ahora cumplido ya en Cristo, ahora ya está cumplido, ya está en un cumplimiento total, en una consumación total. Y esto lo tenemos que entender con claridad. Esto lo tenemos que entender con claridad. Vamos a ir a Colosenses 1, del 19 al 20. Colosenses 1 del 19 al 20. Porque a Dios le agradó habitar en él con toda su plenitud y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, reconciliar consigo todas las cosas, tanto las de la tierra como las del cielo, haciendo la paz mediante la sangre que derramó en la cruz. Es algo que tenemos que entender, esta realidad. Es algo que tenemos que entender. Esta perspectiva no niega el cielo, lo restaura a su función bíblica como el gobierno presente y la morada de Dios entre su pueblo, entre su pueblo. Espérenme un poquito, por aquí voy a ver. Oh, creo que por aquí ya llegó la hermana, pero no puede entrar. Bueno, vamos a seguir. Esperemos que ahorita logre entrar. Entonces, estamos bien entendidos. Esta perspectiva no niega el cielo, lo restaura a su función bíblica como el gobierno presente y la morada de Dios entre su pueblo con toda su plenitud. Con toda su plenitud. Hay muchos lugares donde podemos ir. Vamos a ir a Isaías 66:1. Así dice el Señor: el cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. ¿Qué casa me puede construir donde estaré
el lugar de mi reposo. Qué glorioso es entender esta realidad. Creo que el hermano no pudo entrar, no sé por qué no. No está aquí conectada. Bueno, voy a seguir avanzando. I believe heaven is not absent from us. It's simply not a future destination. We are waiting to reach. We not are waiting to reach heaven. We are already in heaven. Scripture, heaven is God. Is dwelling in authority, not a place that represents the earth. La hermana no puede entrar, hombre. Voy a ver si le puedo mandar mensaje por acá para que traduzca. Ella ya tiene todo el PDF, pero no. Ahí le mandé otra vez la invitación. Si es de que sigamos pendiente. Apocalipsis 21:3. Y oí una gran voz desde el trono que decía: He aquí, el tabernáculo de Dios está con los hombres, y él habitará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos. Qué gloriosa realidad cuando entendemos. Y oí una gran voz desde el trono que decía: He aquí, el tabernáculo de Dios está con los hombres, y él habitará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos. Es glorioso cuando entendemos esta realidad. Este pasaje muestra a Dios viniendo y habitar con los hombres. Y aquí cuando habla de hombres, habla de, es general, hombres y mujeres, pero así. Este lenguaje, por eso tenemos que entender los lenguajes bíblicos. Porque cuando no se entiende, habitará con los hombres y no con las mujeres. Y no los hombres yendo a vivir con Dios en otro lugar fuera de aquí. No viviendo en otro lugar fuera de aquí. Por eso tenemos que entender, desde los profetas se hablaba de esta realidad. Desde entonces se hablaba de esta realidad. Vamos a ir a Ezequiel 37:27.
Dice el profeta Ezequiel hablando: habitaré entre ellos y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Aquí aún era una profecía, pero esa profecía ya está cumplida, porque Apocalipsis es la profecía revelada, Cristo mismo hablando en un cumplimiento total, en un cumplimiento, no en algo futuro que va a pasar. El énfasis en la presencia, el cielo, se identifica la morada de Dios, no por lugar geográfico, sino que un lugar espiritual. Muchos aún siguen esperando ese lugar geográfico a donde van a ir. Siguen esperando un rapto futuro cuando en realidad es algo geográfico. Esto cumple la promesa del pacto de que Dios habitaría con su pueblo sin separación. Imagínense qué glorioso es. Esto cumple la promesa del pacto de que Dios habitaría con su pueblo sin separación, sin un escape. El lenguaje hace eco de promesas anteriores donde la morada de Dios define bendición y vida, no reubicación física. Es algo que tenemos que entender. El lenguaje hace eco de promesas anteriores donde Dios morada, donde Dios es la morada y define una bendición y vida, no reubicarnos de este plano. Por eso tenemos que entender que es una promesa ya cumplida, no una promesa futura. Una promesa cumplida. Vamos a ir al Salmo 132. 132, 13 y 14. El Señor ha escogido a Sión, su deseo es hacer de este monte su morada. Este será para siempre mi lugar de reposo y pondré mi trono porque así lo deseo. Fue un deseo de Dios y una promesa cumplida. Un reposo, este será mi reposo. Es donde Dios reposa en nosotros y nosotros en Él. Nosotros no reposamos en un sábado o en un domingo, sino que nuestro reposo es eterno, constante, del diario vivir con esa promesa cumplida en el Cristo eterno que lo llena todo, que es todo en nosotros. Es glorioso cuando entendemos esta realidad. This passage shows God coming to dwell with humanity, not humanity going to live with God somewhere else. Es algo glorioso cuando entendemos esta realidad. El cielo
con nosotros, no fuera de nosotros, no afuera. Saludos, estimado Irving Alexis, estimado hermano, bendecido. Vamos a Efesios 2:22 para ir avanzando. Efesios 2:22. En él también ustedes son identificados juntamente para ser morada de Dios por su Espíritu, por su Espíritu, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios por el Espíritu. Por el Espíritu. El apóstol Pablo enseña que los creyentes, que los hijos de Dios, son actualmente la morada de Dios, no futuros habitantes de un reino distante, sino habitantes de un reino inconmovible, habitantes de la misma esencia de Cristo, de la misma habitación del Cristo eterno, donde el Cristo eterno habita, allí habitamos nosotros. Somos uno con Él. Somos la expresión viva del Cristo eterno. Donde Él habita, allí habitamos nosotros. Vamos a 1 Corintios 3:16. ¿No saben ustedes que son templo del Dios, de Dios, y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? Cuando entendemos esta realidad, ¿no saben que ustedes son templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? Habita en nosotros corporalmente como iglesia, como cuerpo de Cristo. Ahora unos saben más que otros, otros sabemos menos, pero en realidad somos el mismo cuerpo. Somos el cuerpo corporativo, una esencia del Cristo eterno. Es algo que tenemos que entender. ¿Quién somos nosotros? ¿No saben ustedes que son templo de Dios y que el Espíritu Santo de Dios habita en ustedes? Ahora bien, unos sabemos interpretar las escrituras diferente, otros de otra forma, pero en realidad somos esa unidad en esencia espiritual. Ahora nosotros como esencia, a mí no me corresponde criticar a mi hermano que sabe diferente que yo, criticar a mi hermana que predica diferente que yo. Pero se nos ha hecho común eso, criticar nuestro propio cuerpo. Pero tenemos que entender que si criticamos digamos, si yo critico a mi hermano, estoy criticando al mismo Cristo. Si yo critico al hermano pastor Ricardo Reyes, estoy criticando a Cristo. Y es algo que nos hace falta madurar como iglesia. Es algo que nos hace falta madurar para entender
que lo que no tiene uno lo tiene el otro y lo que no tiene aquel lo tiene aquel, pero entre todos nos complementamos en una esencia, en unidad. Es glorioso cuando entendamos esta realidad. El cielo se define como la habitación de Dios y esta habitación ahora está entre su pueblo. Está entre su pueblo. Lo voy a volver a repetir. El cielo se define como la habitación de Dios y esa habitación ahora está entre su pueblo. Vamos a ir a 2 Corintios 6:16 para ir avanzando. Según de Corintios 6:16, ¿en qué concuerda el templo de Dios y los ídolos? Porque nosotros somos templo del Dios viviente. Como Él ha dicho, viviré con ellos, caminaré entre ellos y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Ajá, y ellos serán mi pueblo, somos su pueblo. Pero tenemos que cambiar nuestra manera de pensar. Nosotros como pueblo, como cuerpo, y entender que somos el mismo Cristo expresado, el mismo Cristo eterno, expresándolo aquí en la tierra. Esto confirma que el cielo y la tierra fueron reconciliados en Cristo, no mantenidos separados, sino en una unión. Qué glorioso es cuando entendemos esta realidad. Saludos a todos los que se están conectando por ahí. Dieguito Meléndez, un saludo, estimado Dieguito Meléndez, bendecido. Así es de que tenemos que entender esta realidad. El cielo se define como la habitación de Dios y esta habitación ahora está entre su pueblo. Esto confirma que el cielo y la tierra fueron reconciliados en Cristo, manteniéndonos sin separación, algo en unidad, fusionados, como dice el hermano José María, fusionados. Una fusión es algo que no se puede separar. Saludos, Eugenio Robledo, bendecido. Irene Mojica, saludos. Si es de que tenemos que entender esta realidad. Vamos a ir a Isaías 57:15 para ir avanzando. Creo que no le voy a llegar ni a la mitad a este tema porque estoy un poco despacio porque es mucho contenido y a lo mejor volvemos al mismo tema. Es mucho para ir rápido. Estoy tratando de ser entendible porque a veces si se va uno muy rápido no se entiende. Espero que estén entendiendo el mensaje, que sea claro. Y si no, y si tienen preguntas, pues lo volvemos a repetir. No hay problema. Dice Isaías 57:15.
Porque lo dice el alto y excelso, el que vive para siempre, cuyo nombre es santo. Yo habito en un lugar santo y sublime, pero también con el contrito y humilde del espíritu, para que reanimar al espíritu de los humildes y alentar al corazón de los quebrantados. Qué glorioso es esta realidad. Él enjuagará. El lenguaje de morada muestra cumplimiento de pacto, no retraso a meta, y fue alcanzado, y fuera alcanzado. Y el verbo se hizo carne. Y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vivimos su gloria. Y vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Qué gloriosa realidad. Como dice en Juan 1:14. Y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Aquí va otro punto, lleno de gracia y de verdad, lleno de gracia y de verdad. No que Él sea la gracia, sino que estaba lleno de gracia. Y ya que hay otra doctrina, que la doctrina de la gracia. Y hay muchos puntos que tenemos que ir. Y ya como Él estaba lleno de gracia y de verdad, ya nos desviamos y hicimos, Cristo es la gracia, Cristo es la gracia. Y ya se hace otra doctrina de la gracia, cuando Él estaba lleno de gracia y de verdad. Y es como se va distorsionando toda la plenitud, se va distorsionando toda la plenitud del Cristo eterno. Y se van desubicando doctrinas, cuando en realidad el Cristo eterno lo abarca todo. Y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Saludos, estimada Flor Campos, que por ahí está también. Ah, un fuerte abrazo. Dejen veo. Abraham González, estimado pastor, un fuerte abrazo, que también está por ahí. La encarnación revela el cielo entrando a la tierra por medio de Cristo, no a los creyentes escapando de la tierra. El propósito de Dios siempre ha sido habitar con la humanidad, no abandonando la tierra, no escapando de esta realidad, no escapando de esta realidad. Vamos a Éxodo 29:45. Habitaré entre los israelitas y seré su Dios. Aquí estaba haciendo una promesa también para los israelitas, pero como ya no hay judío ni israelita, ya somos todos uno en Cristo, entendemos esta realidad. La palabra hábito significa tabernáculo, señalando el cumplimiento del pacto en Cristo. Lo voy a volver a repetir. La palabra
Habito significa tabernáculo, señalado el cumplimiento del pacto en Cristo. Como dice en Hebreos, vamos a ir a Hebreos 8:2. ¿Y, y, qué, ¿Y qué sirve en el santuario? Es decir, en el verdadero santuario, levantado por el Señor y no por ningún ser humano. No por ningún ser humano. Los primeros judíos del primer siglo entendían la morada de Dios como presencia de pacto, haciendo este lenguaje inmediatamente reconocido. El cielo con nosotros, Kevin Huetas, qué glorioso es entender esta realidad. Sión os ha acercado al monte de Sión, a la ciudad de Dios, del Dios vivo, la Jerusalén celestial, la compañía de muchos millares de ángeles. El autor usa este tiempo presente mostrando que esta realidad ya habita, ya había sido alcanzada desde los primeros creyentes. Es una bendición, como dice en Efesios 1:3. Y es algo que siempre, siempre, siempre tenemos que recordar, porque muchas de las veces todavía se nos sigue diciendo eso. Se sigue diciendo estas historias, que tienes que buscar tu bendición. Cuando el cielo en nosotros como morada de Dios, estamos bendecidos. Estamos bendecidos con toda bendición. Este pasaje habla de acceso, de entrada, de unión con Cristo. Bendito sea el Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en las regiones celestiales con toda bendición espiritual. Tenemos que entender esta realidad, que nosotros ya no buscamos bendición. El cielo El cielo se describe como una realidad de pacto, no una herencia propuesta futura, sino una realidad cumplida, una consumación, una vida en Cristo. Por eso tenemos que entender esta realidad, que por lo tanto ya no hay ninguna condenación para los que estamos en Cristo Jesús. Como dice en Romanos 8:1. Y luego en Romanos 8:10 dice, pero si Cristo está en ustedes, el cuerpo está muerto a causa del pecado,
Pero si Cristo está en ustedes, el cuerpo está muerto a causa del pecado, pero el espíritu que está en ustedes es vida a causa de la justicia, a causa de esta realidad. Esto se alinea con la expectativa del primer siglo de que el reino sería establecido dentro de esa generación, dentro de ese tiempo, no en un tiempo futuro, sino que esto se alinea a la expectativa del primer siglo de que el reino sería establecido dentro de esa generación, no en un futuro, no más de 2000 años. Vamos a ir a Daniel 26, a Daniel 9, 26 y 27. Después de las 62 semanas, se le quitará la vida al ungido y se quedará sin nada la ciudad y el santuario serán destruidos por el pueblo. De un príncipe que vendrá a fin y el fin vendrá como una inundación de destrucción. Cesará hasta que termine la guerra. Durante una semana, ese gobernante hará un pacto con muchos, pero pero a media semana pondrá fin a los sacrificios y ofrendas y el templo establecerá la abominación que causa destrucción hasta que sobrevenga el desastroso fin que le ha sido decretado. Fue un fin que ya pasó, que muchos esperan todavía. Es algo que debemos de entender. Porque Él, ¿qué dice en Colosenses 1:13? Él nos ha librado. Él nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. No dice, Él nos librará. No dice, Él nos librará de las potestad de las tinieblas futuras. Dice, Él nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. El lenguaje está en tiempo pasado. Tenemos que entender los lenguajes. Este lenguaje está en tiempo pasado, mostrando que el traslado ocurrió, no algo que se espera. Entendamos que el traslado ocurrió, no un futuro que se espera, como dice en Efesios 2:6. Dice en Efesios 2:6, dice, y en unión con Cristo Jesús, Dios nos resucitó. No dice que nos va a resucitar, dice en unión con Cristo Jesús, Dios nos resucitó y nos hizo sentar en las regiones celestiales. Esto lo tenemos que entender en términos pasados. Y en unión con Cristo, Dios no resucitó, no dice, Dios no resucitará.
Este reino inconmovible es glorioso, el cielo con nosotros. El reino se entra ahora, reforzando el cielo como autoridad presente y no como reubicación futura. No es una reubicación futura, esto lo tenemos que entender claro. Dice Apocalipsis, la revelación de Jesucristo 1:6. El que ha hecho de nosotros un reino de sacerdotes al servicio de Dios Padre. A Él sea la gloria y el poder por los siglos de los siglos.